Buenos días, estudiantes del Gimnasio Santa Rosa de Lima del grado octavo. Un saludo muy especial para William, para Erika, para Camila, para Luisa y para Valerie. Espero se encuentren bien en sus casas, espero que su familia se encuentren bien. Con la protección de Dios sabemos que todo va a salir adelante. El día de hoy vamos a dar inicio al segundo periodo académico, cuyo tema principal es el imperialismo y el colonialismo. Como ustedes saben, el imperialismo y el colonialismo tienen unos antecedentes que es la revolución industrial. Como sabemos, la revolución industrial, tema que trabajamos en el primer periodo, fue ese momento histórico en el cual algunos países de Europa y Estados Unidos complejizan su industria, complejizan su ciencia, complejizan su técnica y se genera una división del trabajo donde unos son dueños de las empresas y los otros trabajan en la fabricación de los productos que van a ser comercializados. Pues bien, esos pueblos en Europa lo que intentan también es adquirir o buscar nuevos mercados, ¿sí? Como sabemos, el modelo capitalista funciona a través de la circulación de mercancía y para que esta mercancía circule se necesitan pues recursos naturales, materia prima y materia bruta. Precisamente cuando hablamos del imperialismo y del colonialismo estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿sí? Finales del siglo XIX, es decir, 1890 hacia ya lo que es 1900, que sería el siglo XX. Bien, ¿por qué hablamos de imperialismo? Cuando hablamos de imperio estamos hablando de una organización política, económica y social basada en la figura del rey, en la figura del monarca o en la figura de una divinidad. ¿Sí? Estos imperios lo que buscan es expandir sus territorios. Durante la historia humana, cualquier imperio que estudiemos, nos vamos a dar cuenta de que siempre quieren expandirse, ¿cierto? A través de la vía militar, a través de la vía cultural, a través de la vía comercial y consolidar una identidad pues en otros lugares, ¿sí? El caso del imperialismo del siglo XIX, estamos hablando de cómo las potencias europeas necesitan buscar recursos naturales. ¿Y dónde creen ustedes que van a buscar los recursos naturales? Pues en los países o continentes más pobres. En este caso, para el siglo XIX, América Latina, ¿cierto? Eh, Muchos de los países de América Latina, ¿cierto? Para esta época ya se habían independizado de la corona española, pero mantenían una necesidad comercial con Europa y un sometimiento económico también. ¿Sí? Si bien se busca la independencia, esto genera también otros tipos de sometimiento y otros tipos de dependencia. ¿Sí? Ese imperialismo busca mercados, como les digo, en América Latina y África. Hasta el día de hoy, y a manera de reflexión, América y África son los continentes más ricos en recursos naturales, en biodiversidad, pero a la vez son los pueblos, su población tiene una pobreza generalizada, sino una pobreza relativa, sino que no hay acceso a las necesidades básicas. ¿Sí? Lo que hace el imperialismo es someter a estos países ricos en recursos naturales y a sus pueblos. ¿Qué imperios son los que se caracterizan en esta época del siglo XIX? Encontramos en primer lugar a los holandeses, encontramos a Portugal, encontramos Bélgica, encontramos Inglaterra, ¿cierto? Que son los que expanden sus mercados por toda Europa, ¿cierto? Pues bien, en ese sentido, estos países buscan mercados en todo lo que es África. Acá vamos a hacer un pequeño esquema de lo que es África, ¿sí? Es un reparto por este continente, es un reparto por las riquezas de esta parte del mundo. Bien conocemos que
muchos de los recursos naturales con que se fabrican los aparatos tecnológicos provienen de África, por ejemplo el coltán, el oro y demás materias primas de las cuales se necesita, como el carbón y el petróleo. Para que estos imperios funcionen necesitan unos recursos naturales y expandir los mercados. Cito textualmente: hasta el siglo XIX existían estados independientes de África y Asia, pero las necesidades del capitalismo industrial impulsaron a que Europa, para estos continentes, este hecho se conoce como imperialismo. ¿Sí? Acá existen algunos documentos, ¿cierto? Que vamos a mencionar sobre cómo se reparte todo África, es decir, se dio todo unos congresos, convenciones sobre la manera en que el continente africano, principalmente, obviamente América Latina, África y Asia, me disculparán, y Asia, ¿sí? Continentes que fueron repartidos, como les he dicho, por estos imperios, como les digo, Holanda, Portugal, Bélgica e Inglaterra principalmente, ¿sí? Estos continentes, perdón, estos imperios son los que intentan establecer nuevas rutas comerciales, pero para ello, como les he dicho, necesitan recursos naturales. Una de esas convenciones que se desarrolla, ¿sí?, fue la asociación donde se establece la Asociación Internacional Africana, ¿cierto? ¿Qué intereses tiene esa organización internacional africana? ¿Cierto? Como les he dicho, los recursos naturales. Miren cómo cuando un país acaba sus recursos, necesita de otros territorios para poder sostener su economía y sostener sus imperios. Leo textualmente: los jefes de Mafela y de Gombi reconocen conforme a sus deseos que la Asociación Internacional Africana se establezca en sus países para el progreso de la civilidad y del comercio. Civilidad y comercio. Es decir, que estos emperadores, como en el Congo, ¿cierto? Mafela, Gombi, ¿cierto? Se someten y someten a su pueblo a los intereses de Europa, ¿sí? Y para esa época pues también se desarrolla no solamente un imperialismo, sino también un racismo, ¿sí? La superioridad de los blancos europeos sobre las culturas africanas. Sí, África tiene muchísimas comunidades, muchísimas tribus, ¿cierto? Muchísimas lenguas, muchísimas tradiciones, ¿cierto? Que no son tenidas muchas veces en cuenta, ¿cierto? Porque siempre, digamos que la mayoría de escenarios académicos giran en torno a Europa, pero no giran en torno a lo que es la cultura africana. No conocemos mucho de lo que es África realmente, ¿cierto? Salvo algunas nociones o salvo lo que nos dice la televisión, sí, porque pues ellos también han producido su literatura. En África existen o han existido pues las comunidades más antiguas del planeta, en la historia del planeta, sí, pues sabemos que allí es donde se desarrolla la humanidad, sí. Entonces es un continente muy rico en todos los aspectos, que obviamente fue muy bien aprovechado por la supremacía del hombre blanco europeo, ¿sí? Entonces eso sería un antecedente de reflexión y un antecedente de lo que pues sería el racismo, que se compone del imperialismo, como les he dicho. El colonialismo tiene pueden que sean similares imperialismo